En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos viernes de la octava de Pascua. El Evangelio es de San Juan, capítulo 21, del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús le dice: traigan los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ¿cómo es el ser humano, no? Los discípulos, que lo conocían muy bien a Jesús, después de los acontecimientos de la Semana Santa, como decimos nosotros, o sea, después de que Él se ofrece al Padre como Cordero Inmaculado en la cruz, ¿no? Que pasa la pasión, la muerte y la gloriosa resurrección, que Pedro lo ha negado 3 veces en la pasión, y esta es la tercera vez que Jesús se les aparece resucitado y no lo reconocen, hermano. Es el mismo, porque en el Evangelio de ayer vemos: soy el mismo, toquen, ¿no? Acá están mis heridas, todo. La pregunta es: ¿por qué no lo reconocen? ¿Por qué hoy día tampoco quieren reconocer al Señor? ¿Qué misterio hay tan grande que a la gente le cuesta reconocer a Dios? Ya ellos estaban ocupados en sus cosas, parece que ya se habían olvidado de Jesús, ¿no? Estaban en sus cosas cotidianas, estaban en sus asuntos, ¿no? Estaban pescando, no pescaban nada, se habían olvidado ya de Dios. Ya se habían olvidado del Señor, porque estaban tan olvidados del Señor que es la tercera vez que el Señor se les acerca y ellos nada que ver con el Señor, ni se dan cuenta quién es, ¿no? Siempre ocupados por lo que van a comer, pero se están olvidando de su alimento espiritual, se están olvidando de que el Señor, ¿no?, nos ha
liberado de la esclavitud del pecado, para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Ya se habían olvidado. Sin embargo, el Señor está preocupado por nosotros. Ahí sigue preocupado, se aparece, Él está viendo que ya están en las cosas materiales, ¿no? Que son importantes, pero no puedes dejar de lado tampoco las cosas espirituales, ¿no? Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada de eso. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús, que les dice, todavía les habla. Muchachos, ¿tienen pescado? ¿Han pescado algo? No, no hemos pescado nada. Entonces Jesús le dice, bueno, hagan esto. ¿Quién está hablando? Dios. Está dando una orden, una recomendación, ¿no? En este caso les recomienda de que echen las redes, ¿cómo es? Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pescado, ¿no? Bueno, hoy día el Señor también nos hace recordar pues, que cómo debemos de vivir, pero no queremos hacer caso, ¿no? Insistimos en pescar en el mismo lado. Echen la red a la derecha. No, no quiero, yo quiero pescar en este lado. No me da la gana. No me da la gana de lo que me dice Dios. Ese es el error que tenemos, ¿no? ¿Y por qué tenemos ese error? Hay que preguntarse también. ¿Quién es el que está manipulando nuestra mente, nuestro pensamiento? ¿Quién está dirigiendo nuestros sentimientos? ¿Es Dios el que está dirigiendo? ¿Nos estamos dejando dirigir por Dios? ¿O estamos cayendo en la esclavitud del pecado? Yo creo que estamos cayendo en la esclavitud del pecado. El que no ve a Dios, el que no se siente en la libertad de los hijos de Dios, es decir, cumplir con lo que Dios nos pide, ese nunca va a cambiar la red al otro lado. Porque si cambiase la red al otro lado, ¿qué es lo que sucedió? Pescaron, ¿no? Si nosotros, todos nosotros, no solo unos cuantos, ¿no? Aunque somos muchos los que creemos en el cielo, son unos cuantos los que no creen en Dios, pero lamentablemente son los que están manejando el mundo, ¿no? No va a cambiar las cosas en el mundo, necesitamos que cambien. Necesitamos, y para cambiar, necesitamos nosotros pues imponer que debemos de echar la red al lado derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos cumplir con lo que Dios nos pide. No insistir en las personas que traen nuevas modalidades, nuevas pretensiones del hombre. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, no ha sido creado de otra manera. No nos pueden ahora decir que el hombre es una persona sociable, que puede escoger su destino, sus cosas. No. El hombre ha sido creado para venir a este mundo y partir de este mundo, y en este mundo vivir como Dios nos pide. Entonces sí saldremos adelante. Al oír que era el Señor, ¿quién se da cuenta? El discípulo amado. Le dice a Pedro, es el Señor, le dice. Felizmente que Pedro inmediatamente fue a buscar al Señor. Los demás trajeron la barca con los peces, ¿no? Pero otro milagro, tantos peces habían cogido que las redes no se rompieron, ¿no? Y el Señor fue el que asó los peces y se los dio de comer, ¿no? Simón Pedro subió a la barca, arrastró hasta la orilla la red repleta de grandes peces, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red, ¿ves?
Jesús les dice, vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. No se atrevían a preguntar por qué, porque no lo habían reconocido, habían fallado al Señor. No le fallemos al Señor nosotros. Y si le fallamos, no nos justifiquemos. No nos justifiquemos, hermanos. Lo peor que puede hacer el hombre es justificar sus faltas, ¿no? Pero las faltas en referencia a cuál escala de valores, a la escala de nuestros valores cristianos. No usemos otras escalas de valores, porque eso es necedad, ¿no? Es insistir en hacer lo mismo, insistir en pescar en ese mismo lado donde no había peces, ¿no? Tenemos que reconsiderar y cambiar de vida, ¿no? Tuvieron que hacer todo un giro de la izquierda a la derecha, ¿no? Un giro 180 grados, ¿no? Hagamos ese giro en nuestras vidas con confianza. Tengamos confianza. El Señor no nos abandona. Tengamos esperanza. Que el Señor está con nosotros. ¿Ve? Aquí Él mismo se puso a salvar los peces. No, o sea, ninguno de ellos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que el Señor Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado, Él mismo. Él nos da de comer, hermanos. Aceptemos lo que Él nos da, no lo que nos da el mundo. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar entre los muertos. Se nos seguirá apareciendo a nosotros, hermanos. No pierdan esa esperanza, no pierdan la confianza en el Señor. Más que nunca, demos testimonio de que Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.